Desde 1801 a 1997, Écija ha tenido 119 alcaldes. El que más tiempo estuvo presidiendo fue Ceferino Vázquez Usabiaga, que ostentó el cargo durante 15 años. El que menos tiempo estuvo fue José Fernández de Córdoba. La sala capitular de nuestro ayuntamiento fue testigo de un hecho que tuvo lugar el 13 de enero de 1913 y al cual asistió Fernando Primo de Rivera y Sobremonte. Este día se iba a dar posesión al recién elegido nuevo alcalde. El acto comenzó con la lectura de los documentos oficiales. En el momento que el nuevo alcalde iba a jurar su cargo, se desplomó al suelo. Había fallecido, al parecer, de un ataque cardíaco. José Fernández de Córdoba fue el alcalde écijano electo y no posesionado. De profesión marino de guerra, llegó al rango de capitán de navío. Fue padre del general de artillería Mariano Fernández de Córdoba y Castrillo. El Ayuntamiento de Écija, en sesión celebrada por la Corporación Écijana el 23 de mayo de 1887, el señor alcalde manifestó que se había aprobado por el gobernador civil el proyecto para continuar las obras de reedificación de la Casa Ayuntamiento, autorizándose en aquel acto al alcalde para que hiciera las gestiones oportunas acerca de la propiedad de una casa lindera, número 10, de la Plaza Mayor para su adquisición. La casa contenía 3 pisos y con agua de pie. La compra se hizo a María Dolores Bahillo y Justiniano, vecina de la Villa del Campo de Cristana, de 59 años de edad y por el precio de 6.500 pesetas de la época. La fachada de la casa consistorial está inspirada en el estilo neoclásico y trabajada en ladrillo visto. En la parte central tiene 3 grandes arcos, repitiéndose la misma solución en la parte superior con una balaustrada labrada en piedra de estepa. La sala capitular es la pieza más artística del edificio y se cubre con un artesonado renacentista del siglo XVI, procedente del convento de los dominicos. En sus muros se exhibe una colección pictórica que va desde el siglo XVI al siglo XX. El sacrificio de la reina Dirce y el cortejo de Baco y el nacimiento del vino, este último por su diseño, composición y colorido, se estima como uno de los mosaicos más interesantes de la Bética. El reloj del ayuntamiento que hoy conocemos llegó en tren y se instaló en el mes de junio de 1888. Su engranaje es de bronce y su campana pesa alrededor de 400 kilos. Al día de hoy cuenta con más de 100 años
y era cuando llegó de lo más perfecto que había en la época. Este reloj se instaló con la satisfacción de los ediles y ciudadanos de la época, a fines del siglo XIX, cuando la modernidad empezó a hacer acto de presencia en la ciudad. Con tanta algarabía se dijo que las campanadas de dicho reloj se oirían en todo el pueblo, que luego la cosa no resultó, e incluso presentó numerosas irregularidades en su funcionamiento, corregidas por el mecánico José Oliva. Cuando este artilugio, moderno para la época, llegó a Écija, regentaba el consistorio Pablo Coello Díaz. Este reloj marcó una nueva época para la ciudad, pero mucho antes, en 1631, se colocó en Écija el primer reloj público. Este se instalaría en el antiguo minarete árabe, sobre el que después se construiría la Torre de Santa Cruz. Un rudimentario reloj que carecía de cuartos y esfera y que solo podían conocer la hora los que lo entendían. En el Ayuntamiento de Écija se encuentra el Archivo Municipal, un archivo donde se conservan los documentos que el consistorio de nuestra ciudad ha producido y recibido en su gestión diaria desde su constitución en el siglo XIII hasta hoy. Este no es el único archivo que existe en Écija. Las parroquias, el registro de la propiedad, la notaría, el juzgado, las hermandades y cofradías, las distintas empresas privadas tienen cada uno el archivo que ha generado su gestión diaria. Una visita al archivo municipal permite apreciar la dotación de unas instalaciones para la conservación de los documentos. Los documentos hay que protegerlos, tanto por su interés actual, es decir, por su vigencia administrativa o legal, como por el valor histórico que tienen o que adquirirán con el paso del tiempo. El Ayuntamiento, con el fin de evitar deterioros en dicho archivo, lo ha instalado en la planta alta, en aras a contrarrestar la humedad. Las estanterías son metálicas y revestidas de pintura antioxidante, ya que en archivos está prohibido la utilización de estanterías de madera en prevención de ataques de insectos xilófagos. Los documentos no encuadernados, debidamente ordenados, se han colocado dentro de cajas archivadoras en las estanterías, mientras que los documentos de grandes dimensiones se conservan extendidos en planeros. Contra incendios se ha dotado al archivo de un sistema de detección y extinción automática de fuego. El archivo municipal consta de 10.500 unidades de instalación, es decir, entre libros y legajos. En el año 1240, las tropas cristianas de Fernando III conquistan Écija, que se hallaba gobernada y habitada por los musulmanes. Años más tarde, en 1263, el rey Alfonso X expulsa a la población musulmana de Écija, reparte esta villa y su término entre los nuevos pobladores cristianos y le otorga un fuero para su gobierno en el año 1266.
Precisamente, este es el documento más antiguo que se conserva en el Archivo Municipal de Écija. Este es el reparto de tierras y casas entre la población cristiana, lo que se le conoce como Libro del Repartimiento. A partir de este momento, el Ayuntamiento de Écija inicia su andadura y consigue a lo largo de los siglos numerosos privilegios de diferentes reyes, entre los que cabe destacar la exención de un impuesto llamado portazgo, que gravaba en la Edad Media el tránsito de mercancías entre ciudades, título de ciudad concedido en 1402, promesa firmada por los reyes católicos de que Écija siempre pertenecería a la corona y nunca sería vendida a ningún señor. El fondo del archivo se halla dividido en varias secciones. Entre ellas destacan Gobierno, Secretaría, Justicia, Beneficencia y Sanidad, Obras y Urbanismo, Patrimonio, Educación y Cultura, Servicio, Pósito, Paro Obrero, Viviendas, Rentas y Exacciones, Intervención, Depositaría, Elecciones y varios. Se conservan piezas archivísticas tan relevantes como el citado Libro del Repartimiento de la Villa de Écija y su término, datado en 1263. Numerosa documentación real desde 1282. Actas capitulares desde 1479. Padrones vecinales desde 1602. El catastro del Marqués de la Ensenada, de 1751. Un abundante material relativo a las obras públicas y particulares que desde 1433 se han llevado a cabo en la ciudad. El Ayuntamiento, desde su constitución, viene celebrando periódicas reuniones donde el Gobierno municipal toma acuerdos de muy diversa materia que afectan a la ciudadanía. Son los plenos municipales y en nuestro archivo se conservan desde 1479 y hasta nuestros días. Muchos de los acuerdos tomados en los plenos municipales hacen referencia a la aprobación de obras públicas. Son numerosos los proyectos que se conservan, algunos tan interesantes y antiguos como el de la Fuente de las Ninfas, el kiosco de música del Salón o el acometido a fines del siglo XIX que supuso la apertura de la calle Miguel de Cervantes. Otros acuerdos plenarios se tomaban para colaborar con el rey en las guerras, aportando Écija hombres y armas. Esto originó frecuentes levas, aislamientos, así como, por ejemplo, ponerles por caso la que tuvo lugar en 1542 para luchar contra los turcos. Mucha de la documentación conservada en el archivo municipal es de tipo económico. En los distintos libros de contabilidad se registra los recaudados diariamente por el ayuntamiento en concepto de impuestos, arrendamientos de tierras y casas, aportaciones económicas de otras administraciones, así como su inversión en servicios prestados a la ciudadanía, obras públicas, benéficas, seguridad ciudadana. Libros de contabilidad hallamos en el archivo desde el año 1480. Precisamente la necesidad de cobrar los impuestos fue el origen de unos documentos muy interesantes.
Nos referimos a los padrones vecinales que se conservan desde principios del siglo XVII y que hoy nos permiten conocer la evolución demográfica de la sociedad écijana, así como los catastros donde se registran las propiedades rústicas y urbanas de los écijanos. El más antiguo de estos catastros data de 1751. Se trata del famoso catastro del Marqués de la Ensenada. En nuestro archivo también se encuentra el archivo de la Contaduría de Hipotecas. Consta de 113 unidades de instalación. Está constituido por la documentación generada por el antiguo oficio del registro de censos y tributos, de entre 1590 a 1768. La contaduría propiamente dicha, 1762-1862, y cierta documentación producida por el registro de la propiedad entre 1867 a 1915. Se trata de una documentación compuesta casi en su totalidad por los registros e índices de los instrumentos notariales que reflejan las transmisiones y gravámenes de los bienes inmuebles de Écija y su partido. El archivo del Marqués de Peñaflor, Cortes de Graena y de Quintana de las Torres consta de 688 unidades de instalación comprendidas entre los años 1293 a 1958. El archivo lo constituyen los títulos de sucesión, descendencia y honores, los de jurisdicción señorial y su ejercicio, los de dominio solariego, los de fundación de patronatos y capellanías, así como la contabilidad general y la correspondencia de 3 casas nobiliarias que acabaron unidas en 1827. El servicio de archivo se ve complementado por una biblioteca auxiliar, con algo más de un centenar de obras de temas y autores écijanos, y por una hemeroteca constituida por la prensa local de 1851 a nuestros días. Se dispone de los instrumentos de descripción documental necesarios, inventarios, relaciones sumarias de contenido e índices para acceder a los fondos. La biblioteca auxiliar y la hemeroteca local poseen sus respectivos catálogos. Al existir el archivo municipal, documentos desde el siglo XIII hasta nuestros días, son diversos los tipos de usuarios que a él acuden. Los investigadores para reconstruir la historia de Écija, los propios funcionarios del ayuntamiento para recabar antecedentes en un proceso administrativo o cualquier ciudadano para obtener información sobre algún asunto que le afecta directamente, se acercan a uno de los más importantes archivos que existen en Andalucía.